sonríe, que estás estrenando álbum. ¿Cómo estás, Así es, Prince? bien, bien. Es que yo estaba en el flow, mira, antes de que la cámara prendan, me entró Sí, como un battle flow. Como que voy a decir, ¿qué Sí, voy a decir? zen, No, pero zen. relájate, disfruta porque yo sé que estás en un momento muy especial en tu carrera. Estás lanzando el álbum Eterno, Así es. que son canciones clásicas pops convertidas en bachata. Así es. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, desde mucho tiempo mucha gente me preguntaba como que, ay, no sacarías una canción como Stand By Me, un cover. Yo como que, no sé, como que sacar una canción de nuevo sería hacer lo mismo. Y luego, desde tiempo tengo en mente este Passion Project, un concepto, canciones 70, 80, 90, en bachata, en Spanglish. Yo estaba hablando con el presidente de Sony Latin AFU y me dice, man, pero tú fuiste como el pionero de eso, de traer esos dos mundos juntos. Yes. Y me gustó la idea de hacer el intento. Y creo que esto es traerle esa nostalgia de canciones antiguas, que quizás le traigan memorias al público que se la sabe, hacer memorias nuevas con el público que quizás no se sabe la canción, unir generaciones, unir géneros. Creo que cada canción para mí tiene como un significado especial. Espero que les guste. Yo disfruté mucho también la educación de como que aprender cada canción, ver como el challenge de convertirlo en bachata, y creo que disfruté mucho escuchándome también como que en esos clásicos. ¿Y cuál fue la parte más retadora? El reto más grande fue no forzar como que bachata, no, que la canción no suene forzada, Ya. que fluya el español, el spanglish, que fluya el disco, que no pierda la esencia de Prince Royce en bachata, pero también que no pierda, como que respetando también mucho al cantante original, a la versión original, para que la gente no diga que yo dañé la canción. So, creo que esa fue como que la presión. Ven acá, ¿y tú te imaginas más que ibas a llegar a otro público muy diferente del que te sigue de hace mucho? Porque en Netherlands, ahora en los Países Bajos, estás número 1 con esta canción. O sea, vas a llegar a diferentes audiencias. Definitivamente no es algo que yo esperaba, pero sí está interesante eso de que Netherlands sea uno de los países principales que ha consumido la canción que sacamos. Iba a decir otra canción. Yo tengo como 10 canciones en mi cabeza. Bee Gees, How Deep Is Your Love. Pero sí, creo que la intención es esa. Realmente yo disfruté el proceso de hacer este disco, y yo ojalá que llegue al infinito. ¿Tiene alguna colaboración? No hay colaboración en el disco. Solamente. Solamente Royce. O sea, todo el trabajo cae en ti. Todo el trabajo cae en mí, a ver. ¿Y cómo- Está bien la presión, está bien. Está bien esa presión. My shoulders están bien. Óyeme, y te veo súper fit dentro de todo tu ajetreo. ¿Cómo te mantienes así de fit? Y te veo más fuertecito. Estamos metiéndole al gym, tratando de, con los años, darle maduro al gym. Fíjate que voy a hacer mi tercer maratón en octubre en Chicago. Sí, ¿estás en maratón? Sí, ¿Te mi gusta tercer correr? maratón. No me gusta correr, pero me gusta un reto. Sí. Yo no sé si me gusta correr, pero lo hago. ¿Y en cuánto tiempo tú quieres hacerlo esta vez? Yo por ahorita me estoy tomando mi tiempo. I'm just getting it done, ¿ok? Yo no voy a decir que romper un world record. Quizás son 6 maratones, quizás en mi sexto hago como que trato de romper mi record. ¿Qué tú haces para desconectarte de todo lo que tú haces? Un poquito de todo, me encantan los juegos de video, me encanta ir a la piscina, me encanta encontrar barras, restaurantes nuevos. Yo siempre me pongo un reto, por ejemplo, yo saqué mi licencia de manejar bote, yo saqué mi licencia de scuba diving, yo tengo mi licencia de skydiving, tengo 50 y pico brincos solo. Yo siempre encuentro algo me encanta el golf, me he entrado en el paddle también un poquito. Ay, qué chulo. So, creo que trato de encontrar algo que me, Que te find something to do, desconecte. que me conecte. Y tienes una buena compañía, que es tu novia, que es preciosa. Sí, thank y you, te veo thank you, como un man. semblante así, como Sí, si de fuera verdad. enamorado. Me siento bien, me veo bien. Sí. La voz no la tengo bien, pero todo lo demás estamos chilling. Que por lo normal cuando uno está enamorado uno se engorda, pero mira, De ella te verdad. tiene fit. No, ya somos gente saludable. Tratamos de mantenerlo. Ella te acompaña en el proceso. de No, esta sí, producción. definitivamente, sí. Te acompañó dentro del proceso de esta producción. Sí. Te encanta. Sí, porque no, hay que trabajar en equipo siempre. por supuesto. En general, en la vida. Oye, una pregunta. ¿Tú has pensado en algún momento llevar tu carrera a la actuación? ¿Por qué no? Todo el mundo me está preguntando esto. Claro. ¿Por qué no? Yo hice varias cosas como que en Hulu, hice algo en Fox, pero sí como que le he dado un breakcito, pero sí debería entrar un poquito más ya en personaje. Pelo largo, ¿qué tú crees? ¿Y cuándo tú vas para la República Dominicana? Tú sabes que tú tienes tu gente Vamos allá. pronto si Dios quiere, tengo planes de ir, sí. Yo siempre voy, pero Sí, para sí. cosas personales, pero definitivamente hay que ir este año. ¿Qué es lo que más extraña de República Dominicana? Extraño, bueno, para mí República Dominicana me acuerda como que momento con mi familia, no sé, como que otra época. Yo realmente, eso no como que la experiencia que yo tengo, en un momento donde
uno era un niño sin mucha responsabilidad. Sin nada. Estuviendo ahí con mis abuelos que estaban vivos, con mis padres. Like beautiful moments, you know. Pero la comida, si hablo como que del presente, creo que la comida y la vibra en República Dominicana es única para mí. ¿Vas a colaborar con algún artista dominicano pronto? Siempre hay colaboraciones ahí brewing up y sí, definitivamente hay varias que vienen por ahí Y a también. mí me gusta porque tú te has mantenido fiel a tu género, que es la bachata. Porque tú hiciste así. Okay, No, estás perdiendo la voz, señores. No, estamos bien. Que tú siempre te has mantenido fiel a tu género y mira cómo regresa ahora, se apaga un poco más el urbano, ¿verdad? No se ha muerto, pero sí ahí, pero un poquito más abajo, y el tropical regresa acá. ¿Qué te hace sentir a ti como que, mira, sí, o sea, estoy haciendo lo correcto? Mírame, yo primeramente me siento muy orgulloso de haber aportado tanto a la música tropical, a la bachata. Yo definitivamente he colaborado fuera y dentro de la bachata. Todos ritmos. Creo que las músicas son diferentes olas y modas. You know, uno como artista no puede volverse loco de que, ¿sabes? Uno hay que ser fiel a uno mismo, hacer lo que uno quiere, lo que uno piensa que el público quiere. Creo que el género tropical ha tenido un buen crecimiento en los últimos años. Ahora vemos que muchos artistas urbanos están grabando bachata, salsa, fusiones tropicales de merengue, merengue urbano. Y creo que es un buen momento para seguir aportando a la música tropical, para que los fans también consuman la música tropical. También depende de los fans, ¿no? Ese apoyo para que cada artista pueda crecer en su género. Lo bueno es que la bachata le llega a todo tipo de clase social, no como antes solamente era el pueblo, ahora Sí, es sí. mundial. Y eso es gracias a ti, a un Romeo, a Luis Guerra, que han mantenido esa bachata viva. Ahora bien, si tú tuvieras el último plato de comida para comer, ¿cuál sería? El último plato, es que me encanta comer. Me encanta comer y me encanta el postre también, es el doble mal. Yo dije los otros días que yo podría comer mangú todos los días. Mangú con los tres Mangú golpes. todos los días, 3 golpes. Chinese food, me encanta el Chinese food. Ok. Puedo comer pizza el día entero también. De verdad, o sea, Puedo comer lasaña el día entero. Qué rico. Mi mamá hace una lasaña que yo puedo comerlo el día entero. So, I love everything. ¿Y a ti que te gusta tanto la comida? Entonces, ¿ahora qué dieta estás haciendo? Yo paso hambre, yo estoy pasando hambre. No, por ejemplo, yo trato de en las mañanas no comer breakfast. Ok. Se me hace fácil para mí hacer un fast y comer a las 12, una, supuestamente, hacer el ejercicio, correr on an empty stomach, quema más calorías. So, normalmente trato de skip breakfast y durante la semana trato de comer saludable, trato de comer temprano si no voy a comer tan saludable. Y los weekends es más cheat weekend. Ya, y comes de todo lo que acabas de Y decir. si como demasiado, me siento mal, corro 3 millas, hago algo. Y ya. ¿Y de dulce y de postre? Me encanta el tres leches, el flan, aquí, El like, helado dulce de leche. todo. Puedo comer chocolate, puedo comer queso, puedo comer anything. hambre. Un ice cream with chocolate sorbet, Ay, qué rico. hasta candy, salty, todo me como. Ya saben, fanáticas, para que le lleve todas esas cositas. No me lo lleven, por favor, actually, no. No, thank you, no, gracias. Oye, ¿cómo tú manejas la salud mental ahora con las redes sociales, toda esta locura que es tan más negativa que positiva? Tú en lo personal, ¿cómo lo manejas eso? Yo creo que es muy importante, hay mucha vía que uno puede hacer. Yo por lo general mira, a veces yo pongo un playlist de jazz en la noche. Jazz, or you could search like yoga music, que eso como que te relaja. En algo más directo hay podcasts, muchos podcasts de inspiración. Trato de leer libros o ver algo que inspira. Quitarte de Instagram, de social media un poquito. Cuando corro, escucho podcasts. Hay muchos podcasts que son como que motivational, así que buscar ayuda también, creo que es importante. Aunque uno piense que no lo necesite quizás, luego hablarle a alguien creo que ayuda en general. So, creo que definitivamente alejar las cosas negativas y buscar cosas que son más positivas. Creo que muchas veces estamos viendo como que podcasts que no estamos educándonos de nada, te solo agrega estamos, nada. ¿sabes? No te agrega nada, o mirando algo que no agrega nada. Entonces definitivamente 20, 15 minutos enfocar en tu propia como que meditation, whatever works for you. Sea el boxeo, el gimnasio, whatever. Sí, te lo pregunto porque tú borraste todo el contenido de tus redes y comenzaste nuevamente el 14 de febrero. Pero me imagino que obviamente estabas más con tu... Sí, lo hago más para como empezar de nuevo, Right. fresh start. Me gusta como que hacer también challenges que uno pueda como que enfocarse en otra cosa. Desconectarse y enfocarse en Un otra poquito. cosa. Sí, un poquito, es verdad. Pero bueno, Deberíamos hacer un awareness day de un día ¿verdad? en el mundo entero. Y aunque le cueste lo que le cueste a las redes sociales, que le den un shutdown. Para darle un, para darle un, Siempre lo he dicho, por lo para darle menos un una vez a la refresh. semana, right? Una vez a la semana, ahora. Una vez a la semana, un detox. Un detox.